Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de la economía P2P, en este episodio número 14, qué rápido que pasa. Queremos charlar sobre un tema que no lo hablamos particularmente mucho dentro de la comunidad de Bitcoin Cash, o sea, no es como el centro de atención de la comunidad en la comunidad de Bitcoin Cash en general, o en la propia de Argentina o cualquier país, que es el tema del precio. Pero entonces, ¿por qué queremos hablar de esto? Bueno, antes de saber el por qué, vamos a saludar a Leo. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? ¿Cómo vayan? ¿Todo bien? Todo excelente por acá. Genial, me alegro muchísimo. Así que bueno, en este episodio, junto a Leo, queríamos charlar un poco del tema del precio. ¿Pero por qué? Básicamente porque vemos que en general muchos de los argumentos contra Bitcoin Cash son el precio, ¿viste? Vos decís, mirá, me compré o usé Bitcoin Cash para comprar esto, o cobré esto con Bitcoin Cash, o sea, usé la moneda. ¿Y qué es lo primero que te contestan? Pon el precio, te ponen un gráfico del precio, ¿viste? Cortado, o te cortan el precio en 2017, cuando no toman que el precio existía antes de 2017, y todo ese tipo de cosas. O te ponen el precio contra BTC. Entonces, bueno, lo que queremos es un poco, digamos, empezar a desglosar un poco este argumento del tema del precio, para contestar estos argumentos, entre comillas, más comunes que se ven contra Bitcoin Cash. Perfecto. Después, a partir de acá, entonces, la idea era como un poco hacer un análisis de en qué se basan estos argumentos principalmente. Es decir, ¿están basados en realmente una preocupación acerca de la persona con la que nosotros hablamos sobre nuestro bolsillo? Y probablemente no. O sea, la gente en Twitter o en Facebook o en Reddit se suele preocupar muy poco de lo que nosotros hacemos con nuestro dinero, pero por alguna razón cuando decidimos que ese dinero vaya hacia Bitcoin Cash porque nos parece una moneda útil con la cual podemos hacer muchas cosas, de repente se convierten en nuestros asesores financieros. Entonces, ¿qué los incentiva en definitiva? Y uno generalmente cuando intenta tener un debate técnico o una discusión un poco más seria, que es algo a lo cual, bueno, aspiramos quizás como bitcoiners para poder seguir informados, conocer más acerca de la tecnología, saber exactamente qué es lo que estamos apoyando, qué proyecto estamos apoyando y qué es Bitcoin y qué no. Nos salen con argumentos del tipo, pero el mercado ya eligió, have fun staying poor, o sea, divertite siendo pobre, que BCH pierde valor a lo largo del tiempo. Estos son como los argumentos más comunes y ya por lo menos nosotros dos los hemos visto incontables veces porque hemos tenido la posibilidad de ser presentados ante ellos, no claramente por personas que están interesadas en conocer más acerca de Bitcoin Cash. Hay un montón de gente que está fascinada por la tecnología y simplemente quiere saber cómo utilizarla, pero son personas que generalmente, no en todos los casos, pero generalmente están invertidas en BTC, es decir, la otra versión de Bitcoin que salió después del fork de 2017 y que obviamente, por temas quizás de interés, no les conviene tanto que Bitcoin Cash sea reconocido. Entonces, uno de los argumentos que tienen es decir, bueno, el mercado ya eligió, ¿no? Como diciendo, ya el precio actual de BCH contra el precio de BTC, por ejemplo, demuestra que BCH fracasó estrepitosamente. Entonces, bueno, el mercado ya eligió. Vamos a empezar por acá. ¿Qué es el mercado? Mejor dicho, ¿cómo es el proceso del mercado? Para quienes no lo sepan, básicamente el mercado es oferta y demanda, ¿no? El precio se fija en base a eso, es decir, cuántas personas tienen un bien o un servicio y cuántas personas quieren ese bien, ese servicio. Y esto es un proceso dinámico porque las necesidades van variando a lo largo del tiempo. En el caso de todo lo que sea cripto, la gente tiende a verlo quizás como una inversión, pero también, si se puede, tiende a verlo por el lado de la utilidad, es decir, las cosas que uno puede hacer con esa criptomoneda. En el caso de BCH son un montón de cosas. Puedes usarla como medio de pago, la puedes usar para mandar valor a bajo fees y también ahora, gracias a la última, o por lo menos una de las últimas cosas que se le agregaron, puedes utilizarla para contratos inteligentes en Smart BCH. Entonces tiene varias capas de utilidad. Por lo tanto, el precio en definitiva lo que termina reflejando es eso. El tema está bien, pero esto no significa necesariamente que BCH solamente por tener un menor precio temporalmente que BTC sea una moneda que esté derrotada o que haya fracasado. Justamente que exista y que tenga un precio demuestra que hay un sector del mercado cuyas necesidades se ven satisfechas por la existencia de BCH y cómo BCH puede cumplir
con esa demanda. Por lo tanto, no es algo cierto que BCH haya fallado solamente porque el precio es menor, sino que en todo caso BCH tuvo éxito porque una parte de la comunidad decidió seguir utilizando la versión original de Bitcoin y decidió permanecer manteniendo los atributos que le dieron originalmente a Bitcoin su valor, es decir, esta facilidad de ser transportado, facilidad de ser enviado y a bajo fees, bueno, dentro de lo que es la versión de BCH. Esto está muy bien, pero también hay otra consideración que tenemos que hacer, que solamente este argumento funciona en mercados que no están intervenidos, generalmente por una fuerza coactiva. Entonces, supongamos, por ejemplo, que, no sé, le ponemos un subsidio a el gas, ¿no? Entonces, el gas o la electricidad o lo que sea, cualquier tipo de servicio, por ejemplo, tiene un precio que es menor al precio de mercado. Por lo tanto, ese precio no refleja realmente la demanda de ese bien, ni su escasez. Entonces, podríamos argumentar quizás que el precio que tiene actualmente BCH, o mejor dicho, también la versión BTC de Bitcoin, de alguna forma está intervenido, que el mercado está de alguna forma regulado. Podríamos pensar en principio que no, porque en definitiva quiénes son los que controlan el mercado cripto. Pero bueno, hay un montón de cuestiones quizás que podemos ir revisando y que la idea de este podcast va a ser ir tratándolas de a una, que podrían apuntar hacia otro lado. Entonces, una vez que detectemos esto, vamos a entender quizás por qué tanto esfuerzo es puesto en justamente combatir a un proyecto que según algunas personas ya está fallido y que sin embargo no podría estar más vivo y su comunidad no podría ser más fuerte como es la comunidad de Bitcoin Cash. ¿Quieres entrar un poco en el siguiente tema, Ian, acerca de las distorsiones que se van introduciendo? Sí, antes quería volver un segundo al tema gráficos, porque siempre, viste, se menciona y te tocan este gráfico, pero no te ponen todos los gráficos, por ejemplo. Cuando te muestran el gráfico de BCH, te muestran el gráfico de BCH a partir de 2017. O sea, el precio de BCH arrancó con el precio de BTC, si quiere, en cero. Cuando Satoshi lanza el proyecto. Ahí no te lo muestran, te muestran desde 2017. Otra cosa, por ejemplo, que no te muestran es... Pues supuestamente el argumento es porque mi activo subió más en términos de dólares o en términos de BTC, BCH, qué sé yo, es mucho mejor. O sea, el mercado ya habló, básicamente. Bueno, si querés podemos agarrar el precio de BTC contra ETH. Y ahí vemos que de 2018 2019 el mercado viene hablando a favor de Ethereum, claramente. O sea, agarrar el precio y agarrarlo en BTC. El mercado ya habló. Está a favor de Ethereum. Inclusive si agarras el precio de Ethereum cuando arranca en BTC y el precio de ahora, el mercado ya habló, claramente ya habló. ¿Por qué ahí no aplica? O sea, porque ahí tranquilamente te podrían decir, los de Ethereum le podrían decir, have fun staying poor, o sea, sé feliz siendo pobre, le podrían decir a los BTC. Y no es la forma. O por ejemplo, Dogecoin. Agarras Dogecoin y hay momentos en el que si vos agarras el Dogecoin de principio en precio contra el de ahora, contra BTC, claramente ganó también. O sea, si agarras en punta con punta, como te muestran ellos, claramente el precio ganó en términos de BTC. O si agarras periodos determinados también, claramente ganó. ¿Por qué ahí no aplica? ¿No? Así que bueno, eso era básicamente lo que quería comentar sobre el tema gráficos, que te muestran los gráficos que a ellos les conviene. En los momentos que a ellos les conviene, no te muestran los que no les conviene, ¿no? Entonces sí, volviendo a las distorsiones de mercado, lo que tenemos es que básicamente después de que BTH y BTC se separan en 2017, si vos lo pensás, las propiedades monetarias para utilizarlo como medio de intercambio, que es que básicamente puede escalar, en BTC se perdieron. O sea, la gente no lo usa más como eso, ni lo podía usar como eso. Las transacciones, o sea, las tarifas de transacciones castraban esto. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente tuvieron que cambiar de relato. O sea, el relato de medio de intercambio se fue para BCH, de ser moneda, digamos. Y el relato en BTC, ¿cuál es? Y el único que puedes tener con BTC: comprar, guardar y hasta el infinito y más allá. Ese es básicamente el concepto. Hold hasta, no sé, hasta $1 trillón por cada BTC.
No hay mucho, nada de fondo, es simplemente comprar y sentate ahí, ¿viste? Es esto, la revolución se hace sola, vos sentate ahí y ya está, estás tirando el banco central. No, flaco, esto no es así. Pero bueno, esto es lo único que te pueden proponer. ¿Por qué? Porque no puedes usar la red, básicamente. O sea, si vos tenés una red que no la puedes usar, ¿qué es lo más fácil? Usar alguna vez, guardar y ya está. No, más nada. Ya es suficiente. Entonces, ellos cambian el relato, luego del 2017. Ya se venía trabajando en esto, obviamente, ¿no? Pero, o sea, la comunidad dentro de BTC se profundizó el relato luego de la separación con BCH. Y ahí, básicamente, se centraron en ser esto, una reserva de valor y qué sé yo. O sea, poné tu plata acá y no la saques, básicamente. Sin embargo, vos cuando ves como después acontecieron las cosas, vos ves que el precio de BTC hasta ya empezado el relato, básicamente el precio de BTC no explota luego del fork hasta que entran los inversores institucionales. O sea, BCH separado de BTC no explota de precio, o sea, el precio se mantiene prácticamente hasta que no entran los inversores institucionales a BTC. Ahí es cuando gira todo. O sea, con el hecho de... ¿Se entiende a lo que me refiero? El precio de BTC obviamente subió un montón en el pasado. Luego de separarse de BCH, solamente crece por los inversores institucionales que entran. Obviamente después se arma FOMO y entra la gente, lógico. Pero explota el precio, que alrededor del 2018 más o menos, es cuando entran los inversores institucionales. Sí, en muchos casos inclusive se da esta correlación de que mucha gente no esperaba o no pensaba que BCH fuera un fork, digamos, que el split o que en definitiva la separación, la bifurcación de las dos cadenas fuera algo que fuera a permanecer en el tiempo, porque realmente era la primera vez que se experimentaba, o por lo menos si se había experimentado antes, no había habido un gran éxito en general en los forks. Sin embargo, no es raro ver cómo estos inversores institucionales que originalmente tenían, digamos, intenciones o intereses contrarios a los de la comunidad de Bitcoin, de golpe salen a invertir en BTC, justamente. Lo cual obviamente hace que el precio de BTC suba, el hash rate de BTC suba, porque acordémonos que el hash rate siempre sigue al precio. Esto hablamos más en detalle en el episodio de la seguridad de Bitcoin Cash. Y en definitiva tratan de alguna forma como de mitigar el poder que puede tener la existencia de Bitcoin Cash, ¿no? Que hasta ese momento las comunidades eran, digamos, estaban muy bien diferenciadas y lo siguen estando ahora más, pero en ese momento era como, al ser algo que había ocurrido hacía muy poco tiempo, seguía muy a flor de piel todo. Bueno, inclusive si lo tomamos, el precio, por ejemplo, si vivís a través del precio, cuando BTC cayó de $32 a 1,09, $2, cualquiera de estos, o sea, cualquiera con el pensamiento actual del maximalista se iba, ya está. O sea, si se desplomó el precio, ya está. ¿Me entendés? Si cayó un 90 y no sé cuánto por ciento, ya esto está muerto, me tengo que ir. Have fun, staying poor, los que se quedan acá, ¿me entendés? Yo voy, no sé, yo voy por Madoff, que no ves que ven que le va en el gráfico. Voy con Doge, Sí. que le va re bien el gráfico. Pero no. Claro, o sea, bajo la misma lógica de si el precio no va para arriba es el fin del mundo, no llegás a ningún lado. Básicamente estás siguiendo lo que te dicen que hagas. Sos una ovejita que te van guiando, ¿viste? Totalmente. Y después viene otra cuestión también, que es un agente del que generalmente por ahí mucho no se habla. Ahora está saliendo un poco más porque, bueno, por todo lo último que pasó con, bueno, esto que un poco tratamos en el último episodio de No hay almuerzo gratis, que los invito a que los escuchen, pero básicamente tiene que ver con la desconfianza en las stablecoins, principalmente en Tether. ¿Y cuál fue el rol que jugó Tether a la hora de todo esto? Entonces, tengamos en cuenta una cosa. Hoy en día, cuando se mira el precio de BTC, se tiende a pensar que el precio está expresado en dólares. Y nada podría estar más lejos de la realidad. Ese precio, generalmente, porque es una de las monedas que más volumen tiene, está expresado en unidades de stablecoin. Generalmente USDT, USDC y otras stablecoins BUSD, por ejemplo. Ninguna de estas stablecoins puede ser considerada como equivalente al dólar. Entonces, tendríamos que tener en cuenta que en todos los exchanges, si bien
en teoría cada una de las stablecoins representa una unidad de $1, ninguna de estas cosas puede ser realmente considerada como un dólar per se. Por lo tanto, el precio de BTC no está expresado en unidades de dólares, está expresado en Tether. Si el precio, por ejemplo, de BTC es de $50.000, en realidad es de 50.000 unidades de USDT o de USDC o lo que sea. Generalmente, como el mayor volumen lo tiene USDT, va a ser esa unidad. ¿Y qué problema tiene USDT? Por ejemplo, USD Tether o Tether USD, como dicen algunos. Bueno, básicamente que no está respaldado en dólares. ¿Por qué? Que no está respaldado en absolutamente nada. En definitiva, las reservas ya está demostrado y esto está admitido por ellos, y esto es importante que cualquier persona que decida poner un solo dólar en Bitcoin o en USDT lo sepa. Ellos ya demostraron y explicaron públicamente que sus reservas no son dólares, que era lo que decían originalmente y con lo que se vendieron al principio, sino que son activos líquidos que son equivalentes al dólar o equivalentes al efectivo. Generalmente deuda de las naciones, deuda de empresas privadas. ¿Qué pasa si alguna de estas empresas privadas quiebra? Bueno, no pueden pagar todos los USDT que tienen. Entonces, básicamente funcionan operando con un sistema de reserva fraccionaria, con lo cual pueden emitir prácticamente de forma indiscriminada, comprar todos los activos que quieran y subir artificialmente el precio. Y esto no es ningún misterio. Quizás sería también una de las explicaciones que justificaría por qué los inversores o por qué las inversiones tienden a subir tanto el nivel de precios de BTC por algunos momentos. Porque generalmente coinciden con los momentos en los cuales Tether imprime. De hecho, también hay una estrategia que es respaldar los Tether impresos con USDT, que también fue lo que pasó con el caso de Luna, que básicamente es, yo compro, supongamos, y emito Tether, ¿no? Y compro Bitcoin. De golpe el precio de Bitcoin BTC sube, perfecto. Entonces yo uso ese mismo Bitcoin BTC que ahora tiene mayor valor para emitir contra ese BTC y emito más Tether. Entonces puedo seguir comprando y el precio puede seguir subiendo indiscriminadamente. Que esto era uno de los planes originales que tenía UST de Luna y que terminó fallando catastróficamente. Eventualmente es posible que Tether falle de la misma forma. O sea, no hay nada que lo impida. No hay tampoco un estado que vaya a socorrerlo ni nada de ese estilo. Con lo cual podríamos pensar que el mercado está intervenido en base a las inversiones que hacen las personas que ponen guita en Tether o la empresa que emite Tether, que tiene un pasado bastante shady, bastante oscuro, y que de hecho no han sido pocos los maximalistas de BTC conocidos que han salido a defender a Tether frente a estas acusaciones, ¿viste? Porque en definitiva todo es una shitcoin, el dólar es una porquería, según estas personas. Hay que usar BTC, pero no toques Tether porque con Tether está todo bien, ellos mismos lo dicen. Dicen que cualquier noticia en contra de Tether es desinformación, es food, es miedo básicamente, generar incerteza en los mercados, que está completamente infundado. Bueno, estas personas que defienden tan activamente a Bitcoin, BTC, también defienden a Tether, que es una empresa que funciona emitiendo con reserva fraccionaria, es peor que un banco central inclusive. Con lo cual ya tenemos que ni siquiera podríamos decir que el precio de BTC suba constantemente. Eventualmente, si esto se pincha, nada está garantizado. El precio de BTC no está garantizado. La propiedad de reserva de valor no es una garantía. Está en constante competencia frente a otras criptomonedas. Particularmente está en competencia directa con BCH. Sí, inclusive, como para hacer una idea, a la gente de Tether no la quiere ningún banco. O sea, ningún banco la acepta como cliente a los muchachos de USDT. Y otra cosa, por ejemplo, que vos comentabas, que es que sí, ellos obviamente apoyan a USDT porque saben esto, no son tontos. Por ejemplo, hace poco, por si esto lo están viendo dentro de un tiempo, explotó la Ponzi que se había armado con UST, la stablecoin de Terra. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, básicamente, yendo al punto que se junta con BTC, el creador de UST básicamente quería y decía que BTC iba a ser que UST iba a ser el holder número 1 de BTC y que iban a comprar 10.000 millones de dólares en BTC y iban a ser después de Satoshi los holders más grandes y bla 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 bla. Bueno, compraron 3.000 millones y luego obviamente como ya saben pinchó UST. Pero
vos tenés un montón de maximalistas de BTC, tipo Pompeano y todos estos, que salían a apoyar de repente a UST. O sea, Terra Luna es una shitcoin, salvo que compre BTC y demande BTC. O sea, se creen como que es un caballo de Troya, ¿viste? Como que son un caballito de Troya para destruir a todas las shitcoins y que todo el valor va a ir hacia BTC. Eso es como medio en su mente lo que se imaginan. Es como cuando los gobiernos se obligan a usar BTC, ¿viste? Ah, somos un caballo de Troya. Cuando en realidad no. En realidad, cuando pinchó UST tuvieron que salir a vender 43.000. No, nada más lejos de esa realidad. Claro, ellos tuvieron que salir a vender los de UST $43.000 en UST. 43.000 bitcoins en UST, perdón. Para salir a respaldar UST. O sea, un desastre. Pero ellos totalmente felices. O sea, les compraron la voluntad, básicamente. UST casi que les compró la voluntad y salieron a apoyarlos. Sí, que eso ni bastó. De hecho, yo lo que decía recién era que justamente si algún día, digamos, Tether explota y tienen que salir a liquidar para respaldar las reservas de Tether, no van a tener porque no tienen efectivo en definitiva. Tienen, creo que el 4, 5, 7% de sus reservas son dólares efectivos, el resto son deuda, por ahí deuda a corto plazo, deuda de estados, bonos, letras, un montón de activos líquidos, que tampoco se sabe si los tienen en definitiva, ¿no? Es como, créeme, yo te digo que es esto, estoy hablando con la información que tenemos pública, pero no con la información que es verídica y que está comprobada. Habría que ver si algún día se deja auditar, pero hasta incluso en ese caso podríamos tener el beneficio de la duda, porque no tenemos por qué creerle a una empresa centralizada cuál es el punto de usar criptomonedas, sino cuál es el punto de Bitcoin originalmente. Entonces, a todo esto, ¿a qué va en definitiva? Que tratar de sostener el precio de Bitcoin de forma artificial es ya está probado que es factiblemente imposible. En algún momento el mercado te revienta, puede tardar más, puede tardar menos, como en el caso, por ejemplo, de los Ponzi. El Ponzi de Bernie Madoff logró embaucar a las personas más ricas del mundo y sin embargo tuvo éxito, o no me equivoco. También tuviste, no sé, el caso de los sistemas de reparto de pensiones y sin embargo, digamos, persisten, ¿no? Y ya, digamos, tenés lugares donde el Estado directamente no puede pagar lo que debe, básicamente, a la gente que contribuyó durante toda su vida. Entonces, esto en definitiva en algún momento se va a resolver, pero esta es la justificación de por qué el argumento del precio no es un buen argumento y por qué además el precio no necesariamente es lo que dice la aplicación que uno tenga o el ticker tracker o lo que sea. Y ahí es cuando volvemos un poco al inicio, volvemos a agarrar lo que Satoshi nos legó, tratamos de ver, bueno, justamente cómo podemos arreglar un poco este sistema tan desastroso y volverlo un poco más simple, un poco más amigable, fácil de entender y coherente con la teoría económica correcta. Y agarramos de nuevo, bueno, vemos BCH qué propiedades tiene, ¿no? Y que en definitiva es lo que garantiza a largo plazo, ¿no? Junto con la demanda y la utilidad, que tenga un precio, es decir, que la gente lo demande. Si algo tiene un precio, si algo tiene un precio es porque alguien lo está demandando. Entonces, antes de empezar por esta parte, nosotros tenemos un podcast, un episodio entero dedicado a todo el proceso de monetización de BCH, que es básicamente todo el proceso que tendría que pasar en BCH para que se convierta en el bien más líquido, que sea el dinero común, el bien común que todos quieren y por el cual todos hagan intercambios, lo cual no quita que hoy en día ya se puedan hacer intercambios utilizando exclusivamente BCH. Pero para adentrarnos un poco en el tema quizás y hacer un poco referencia a lo que se dijo en ese podcast, básicamente el precio llega por añadidura, llega junto con la utilidad. Como ya dijimos, BCH tiene una utilidad que es una red de pagos, una criptomoneda, puede ser fácilmente tu propio custodio, puedes usar contratos inteligentes, tenés la posibilidad de independizarte del sistema financiero y además tenés un montón de propiedades económicas que son deseables. Por ejemplo, tenés una emisión limitada. Hay gente que a veces postea cosas como BTC tiene 21 millones cuando 7.000 millones de personas se den cuenta de esto. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y no hay nada especial, de hecho. BCH lo tiene porque BCH es Bitcoin.
y en definitiva tienen la misma emisión limitada. O sea, es como que yo salga a postear abajo de eso diciendo, no, BCH es... Eso inherentemente no significa nada, ¿no? El otro día uno del grupo de Bitcoin Cash Argentina, si nos está escuchando le mandamos un saludo, puso, ¿cómo es eso de que mis apuntes de la facultad no valen nada y no los puedo vender por millones si solamente hay uno? O sea, no tiene sentido. El hecho de que algo sea escaso no le otorga intrínsecamente valor, y esto es algo importante. Y además, bueno, BCH es por sus propiedades junto con Smart BCH deflacionario, es decir, cada vez se convierte en un dinero más duro, más escaso, y mientras mantenga una demanda, lógicamente el valor, o sea, el precio, aumenta. ¿Hasta acá te gustaría agregar algo, bien? Sí, también hay que entender que, si querés trayendo algún leve resumen de aquel podcast del proceso de monetización, básicamente la moneda es el bien más líquido. Por eso es el bien más demandado, porque es el bien más líquido. O sea, no es que porque sos el bien más demandado, sos el más líquido. O sea, es como hay una cierta congruencia acá. Entonces, básicamente, obviamente que el valor de los activos es subjetivo, o sea, cada uno aprecia algo de distinta forma, pero como aplica la escuela austríaca, el valor suele estar relacionado con la escasez y la utilidad. Escasez la tenemos en BCH y en BTC, obviamente, pero la utilidad la tenemos de BCH nada más. O sea, en BTC no tiene utilidad para 7 por segundo, después de eso no tiene más utilidad. Entonces es una utilidad castrada en algún punto. En BCH tenés todo lo mismo, solo que una utilidad no castrada, o sea, bajo todo su potencial. Entonces, básicamente, esto de que todos valoramos de una forma distinta a través del valor subjetivo los objetos. Sin embargo, la moneda tiene una particularidad, que es que en cierto modo se te impone la subjetividad que otro tiene de este bien. O sea, el hecho de que si por ejemplo todos los comercios aceptaran BCH y la gente pagara con BCH, se convertiría automáticamente en el bien más demandado, porque es el bien más líquido, es el bien más usado, ¿no? Es todo un proceso que requiere mucho tiempo, pero básicamente el hecho de ser medio de intercambio, ser el bien más líquido del mercado, es lo que obliga prácticamente al resto, o sea, obliga a los incentivos, alinea los incentivos para que vos te transformes en moneda, pues sos el bien más líquido. Entonces, básicamente hay como una interconexión entre los distintos valores subjetivos de las personas. Y bueno, lo que tenemos es esto, utilidad y escasez en el lado de BCH. Así que el precio indudablemente va a venir por añadidura. O sea, va a venir, escasez la tenés garantizada. Inclusive tenés escasez deflacionaria. Porque como saben, la mitad de las tarifas en Smart BCH queman BCH. Si no me equivoco, debe venir como 400, 500 BCH quemados hasta ahora, fecha de este podcast. Pero lo que hay que trabajar es en la utilidad, básicamente. La escasez ya la tenemos, hay que trabajar en la utilidad. Y ahí viene lo que cada uno puede hacer, que está en el anterior podcast, en el número 13. Ahí tenemos una mini guía de qué es lo que vos podés hacer. Pero básicamente nos tenemos que centrar en esto: potenciar la utilidad de Bitcoin Cash, ampliar la utilidad de Bitcoin Cash, traer más gente a que use y a que utilice estas distintas utilidades que va teniendo Bitcoin Cash, valga la redundancia. Así que esperamos que este podcast les haya gustado. No sé si Le tenés algo más para comentar. Sí. No, por ahora nada. Creo que con esto ya había quedado. Igual sí, hay una cosa que había pensado recién, que es, por ahí si alguno entró a este podcast esperando que nosotros hiciéramos análisis técnico con el precio de SH y llegó hasta acá, perdón, pero no vamos a hacer eso, no nos interesa. Tenemos muchas cosas más importantes de las que ocuparnos, que algunos le llaman al análisis técnico del horóscopo para varones. Y creo que hasta cierto punto es algo cierto, porque no entiendo cómo la gente puede derivar información futura del pasado. Pero más allá de eso, acá apuntamos con este episodio a explicar por qué, por lo menos para un Bitcoin Casher, un Bitcoiner en definitiva,
si ustedes le presentan, si ustedes son fanáticos de BTC o les gusta más BTC o realmente creen que BTC es mejor porque tiene más precio que BCH, y ustedes la respuesta que tienen al Bitcoin Cash va a ser mostrarle el gráfico del precio, no lo van a convencer. No van a convencer así, o sea, no es el argumento que ustedes tienen que usar para convencer a un Bitcoin Casher, por ejemplo, pasarse a BTC. Porque en definitiva, el Bitcoin Casher no está en Bitcoin Cash porque se está haciendo millonario, porque el precio está disparándose para todos lados, sino porque quiere participar o ser parte del proceso de monetización de BCH, quiere ser parte del proceso de independización y secesión económica libre, voluntaria y descentralizada, del que tanto hablamos en este podcast, del que tanto nos gusta jactarnos cuando mencionamos la cantidad de negocios que hay aceptando BCH, cómo cada vez la gente se va interesando más, cómo hay cada vez más conocimiento y cómo BCH continúa existiendo a pesar de los intentos por tratar de eliminarlo de alguna manera, o los intentos de ostracismo inclusive. Entonces, esa era un poco la idea. Y esto también es una forma de demostrar buena voluntad, que no es que nosotros odiamos a BTC, ni mucho menos, sino que simplemente queremos encontrar aquello que sirva mejor para defendernos a nosotros de, por lo menos, el ladrón a gran escala, que no es nada más ni nada menos que el poder coactivo del Estado. Entonces ahí sí, Ian, si querés puedes hacer el cierre. Yo de mi parte no tengo más nada que agregar. Y bueno, obviamente darle gracias a todas las personas que nos escuchan. Y los invitamos también a que dejen sus comentarios, a que compartan el podcast, si hay alguien que les interesa. Por ejemplo, si ustedes están debatiendo con alguien acerca del tema, bueno, le pueden mandar este podcast, que creo que por lo menos con esta última parte le va a quedar claro por dónde tiene que ir para hablar con alguien que defiende Bitcoin Cash. Así que no sé, Ian, si querés ahí sí es un poco el cierre. Dale, les agradecemos a todos por habernos escuchado y nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.